Y esta mañana empezamos, creo que con una conferencia muy fuerte, muy potente, que os va a hacer pensar, bueno, como todas. Vamos a tener al doctor José Alonso, al doctor Alfonso Sánchez Hermosilla. Yo creo que tengo, creo, y no me equivoco, el privilegio y el honor de haber sido, hablando en argot taurino, quien nos dio la alternativa a los dos. Alfonso estuvo en el primer congreso nuestro en Mazarrón. Creo que no había estado nunca en un congreso de este tipo, que no fuese de la Sábana Santa de Oviedo. Y a José Alonso creo que lo hice debutar aquí con Caballo y Picadores, porque fue en el cuarto con JJ y creo que estaba también Sol, creo que coincidisteis. Bueno, a partir de ahí ya los conocéis a uno y a otro. Uno es un prestigioso investigador de la Sábana Santa del Sudario de Oviedo. Además de, bueno, si es que si tengo que empezar a contar cosas de él, y del señor José Alonso, pues, ¿qué os queréis que os diga? Hicimos también con el grupo una investigación tremenda en el 2018 en el hospital. Conseguimos, con su esfuerzo, lanzarlo y que ahora sea muy conocido a nivel nacional en Cuarto Milenio, pero siempre dentro de su rango, dentro de su trabajo. Es radiólogo, además Aldo lo sabe bien porque le hicimos unos escáneres a ella, a él y a Paloma. Bueno, ¿y qué queréis que os diga? De verdad, no sé exactamente de qué me van a hablar, porque empiezan a hablar, me hablan en chino, pero lo que sí sé es que conociéndolo va a ser algo súper interesante. El doctor José Alonso, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla, ahí lo tenéis. Un aplauso. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. ¿Se oye, no? ¿O no? ¿Qué tal? ¿Se me oye? ¿Se oye a él? A mí también. Gracias. Bueno, para mí es un orgullo y muy típico suena esto, un motivo de orgullo y satisfacción estar aquí, en mi tierra, aunque los cartageneros ya sabéis que somos peculiares, y también expresar mi gratitud, primero a todos vosotros, porque habéis hecho el esfuerzo de estar aquí. Para mí eso es muy interesante, muy conmovedor, porque en el fondo somos seres que queremos la verdad por encima de todo, por encima de decirnos de pertenecer a un grupo o de otro, sino todo lo contrario, pertenecer al grupo o a la gente que quiera ser libre, pero ya hablaremos de eso. Y para mí también es un orgullo estar con un maestro como el doctor Sánchez Hermosilla, que yo aprendo muchísimo de él, porque él es médico forense, aparte un especialista en temas tan interesantes como la Sábana Santa o la síndrome. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, el que, como buen forense, yo soy médico radiólogo, ya lo explicaré, él analiza todo tipo de datos para llegar al diagnóstico, aunque sea después de la muerte, ¿no? Y yo que lo sigo unos años, sé y me consta que él es capaz de llegar a unos diagnósticos muy difíciles, llamados diagnósticos de qué ha muerto una persona, qué es lo que ha tenido, a base de esfuerzo, dedicación y mucho trabajo. La idea de la charla, y ahora Alfonso me corrige si hay alguna diferencia, es hablaros de la conciencia, ¿no? De la actividad perimortem. ¿Qué es lo que pasa en el momento de la muerte, antes, pre, post, y cómo lo vemos los médicos, pero no los médicos comunes, sino los médicos que estamos abiertos a la ciencia. Y digo bien, a la ciencia, porque la ciencia no es la ciencia que muchas veces nos han enseñado. Afortunadamente van avanzando. Pero no quiero antecederme a nada, ni hacer de spoiler, como dicen, y para mí es un orgullo presentar a don Alfonso. Él va a dar su pequeña charla al principio, yo le haré la segunda complementaria, y luego estaremos los dos, hemos reservado un tiempo para las preguntas, para comentaros cosas y casos que queráis. ¿De acuerdo? Pues, don Alfonso, tiene usted ahora la palabra. Muchas gracias. ¿Qué? Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor. Yo voy a estar sentado no por nada, sino porque si me quedo de pie he comprobado que me miran a mí en vez de mirar lo verdaderamente importante, que son las imágenes. Las he cuidado para que a ustedes les hagan pensar y les hagan soñar
Y bueno, por supuesto después va a haber turno de preguntas y voy a estar aquí toda la mañana. O sea que si a alguien no le da tiempo o le daba un poco de vergüenza, vamos a tener tiempo durante toda la mañana de responder a sus preguntas si las hay. Vamos a empezar con unos fundamentos científicos. Si podemos apagar estas luces, por favor, se van a ver mejor las imágenes, ¿es posible? Gracias. Vamos a empezar con unos fundamentos científicos, sobre todo para los que no están familiarizados con los conceptos que voy a desarrollar, para que por lo menos sepan de qué estamos hablando y por qué. Vamos a empezar por astrofísica, aunque sorprende un poquito, porque si no, no se va a entender gran parte de lo que voy a decir después, pero va a ser muy sencillito, no se preocupen. Les recuerdo, seguro que casi todos lo sabrán, pero voy a recordar que lo que vemos no es lo que hay, y lo que hay no es lo que vemos, ni muchísimo menos. Fíjense ustedes en el esquema que tienen delante. Esa es la distribución, según lo que se sabe ahora mismo de todo el universo, esa es la distribución de lo que se piensa que hay. Materia oscura y energía oscura son en estos momentos aproximadamente el 97% de todo lo que hay. Y ni lo vemos ni somos capaces de medirlo. Solo de forma indirecta sabemos que está ahí por el efecto gravitatorio que tiene y por el efecto sobre las energías, sobre todo sobre las temperaturas y sobre la gravedad. Y solo un 3% es lo que vemos, lo que percibimos, lo que somos capaces de medir con la tecnología actual. Es decir, que pretendemos reconstruir el rompecabezas de todo el universo y de lo que está ahí fuera solo con un 3% de la información y encima ni siquiera conocemos ese 3% por completo. Así que, lo siento, tenemos una tremenda miopía, empezando por los científicos y siguiendo por el público en general. Y además les voy a contar otro secreto que casi nadie se acuerda de decirlo. La materia oscura y la energía oscura no está ahí fuera, no está en el universo. También está en este planeta, está en esta mesa, está en este miserable cuerpo que están ustedes viendo y ustedes también están constituidos en un 97% de energía oscura y de materia oscura. Así que somos mucho más complicados de lo que pueda parecer. Y ahora que hemos hablado de lo infinitamente grande, de la astrofísica, ahora vamos a hablar de lo infinitamente pequeño, de la materia subatómica, lo que está por debajo del átomo. Y vamos a empezar por los humildes electrones. Los electrones son unas partículas muy curiosas y todavía hoy siguen siendo objeto de debate. Sobre todo yo les voy a hablar solamente del entrelazamiento cuántico. Les recuerdo qué es el entrelazamiento cuántico. Está demostrado en electrones, fue ahí cuando se empezó, pero ya se está demostrando que este comportamiento también ocurre con otras partículas subatómicas, incluso ya estamos en condiciones de utilizarlo en la industria y sobre todo en la industria de las comunicaciones. O sea que no estamos hablando de teoría, estamos hablando de cosas tangibles. Todos los móviles que tienen ustedes en estos momentos están funcionando en base a esta tecnología que les estoy contando. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Bueno, pues es una propiedad que tienen en principio las partículas subatómicas, pero también el resto de la materia, que cuando dos electrones han estado en comunicación en algún momento de su trayectoria, aunque estén separados por distancias inverosímiles, cada uno en un extremo opuesto del universo, si obligamos a un electrón a girar 90 grados hacia la derecha, el otro electrón con el que está entrelazado, repito, aunque la distancia sea tremenda, de forma instantánea, sin retardo, girará también otros 90 grados hacia la derecha. Y repito esto, aunque suene raro, aunque suene a ciencia ficción, es en lo que se basa sobre todo los móviles y los ordenadores. Así que, bueno, pues eso es lo que hay. A este efecto Einstein le llamaba acción fantasmal a distancia y de hecho le costó años, a pesar de que le salía en sus fórmulas y teóricamente él estaba convencido de que tenía que ser así, pero como chocaba totalmente con lo que él percibía, con lo que veía, con lo que oía, con lo que palpaba, inconscientemente tendía a rechazarlo y estuvo años luchando contra su propia creencia y le llamaba de forma pues entre irónica y cariñosa acción fantasmal a distancia, hasta que bueno, finalmente pues la tecnología ha demostrado que sí es cierto. El problema ahora mismo de este entrelazamiento cuántico, que podía ser fantástico para las comunicaciones en el futuro, sobre todo entre las naves espaciales, para que se hagan una idea, la distancia, el tiempo que tardaríamos en mandar un mensaje desde la Tierra al planeta Sol, a una nave que estuviera orbitando el Sol, sería de aproximadamente 8 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un problema,
el piloto remoto que esté en la Tierra no puede solucionarlo de forma inmediata, porque tardaría 8 minutos en llegar la información al piloto y otros 8 minutos en volver la orden que le diera la nave. Si se basara en la tecnología del entrelazamiento cuántico no habría demora. Podía pilotar perfectamente un dron desde el planeta Tierra, no solo orbitando el Sol, sino orbitando Casiopea, orbitando cualquier galaxia, por remota que fuera, con una demora de 0 segundos. O sea, fíjense ustedes la importancia que tiene esto. Problema que ahora mismo, de forma eficaz, solo somos capaces de hacerlo en las condiciones del vacío absoluto, es decir, casi sin materia, de la que conocemos, claro, de la ordinaria, excluimos la materia oscura y la energía oscura, y a una temperatura próxima al cero absoluto, es decir, a menos 273,15 grados centígrados. Fuera de estas condiciones, el entrelazamiento cuántico, ahora mismo, con la tecnología que tenemos, es bastante inestable. Así que, una vez que hemos hecho un pequeño repaso al macrocosmos y al microcosmos, vamos a ir dándoles nuevos datos, nueva información científica, para que entiendan en qué ámbito nos estamos moviendo. Nuestro sistema nervioso es bastante eficiente, pero no es perfecto ni muchísimo menos. Las órdenes de nuestro cerebro al punto más distante de nuestro cuerpo, la punta de los pies, tarda muy poquito tiempo, la velocidad de esa información es de unos 50 o 60 metros por segundo, pero como vemos no es inmediata, ni muchísimo menos. Además, les voy a poner un ejemplo. Si alguna vez se han quemado ustedes, primero habrán notado el tacto y la temperatura del objeto caliente, pero la sensación de dolor tarda prácticamente un segundo. Es chocante. O sea que fíjense ustedes la demora que tiene nuestros sentidos. No podemos fiarnos mucho de ellos, como podemos ver. Por el contrario, la velocidad de la luz, que ahora mismo nos parece tremenda, prácticamente son 300.000 metros por segundo, teóricamente es la velocidad límite a la que se puede mover cualquier objeto en el universo. Y digo teóricamente porque esto ya no es así. Hay un efecto, se llama efecto túnel, que es que una partícula puede pasar desde aquí hasta aquí saltando de forma instantánea, y no me pregunten ustedes cómo, porque yo no soy un físico teórico, soy un humilde médico forense, pero ese efecto no es teórico, ese efecto es real y, repito, nuestros móviles funcionan con ese efecto túnel. Así que, evidentemente, la velocidad de la luz no es una barrera infranqueable, aunque muchos físicos se empeñan en que sí lo es. No, no lo es. Hay medios ahora mismo que permiten saltar la velocidad de la luz. Y, insisto, el entrelazamiento cuántico se saltaría todas estas normas y sería capaz de transmitir información de un punto a otro del universo con una demora de 0 segundos. Otro dato importantísimo, la información no necesita de forma absolutamente obligatoria un soporte físico para conservarse de forma indefinida. No necesita un ordenador, no necesita un cerebro, no necesita un libro. La información se puede conservar eternamente sin ningún soporte físico. Y esto sí es una teoría, de momento el universo podría ser en realidad un enorme ordenador cuántico. Y ahora vamos a lo que nos resulta más propio. Vamos a empezar a hablar un poquito de nosotros, la memoria. La memoria, lógicamente, antes de que hubiera ordenadores, era una cosa que solo podían tener los seres pensantes. Los humanos creemos que lo somos, espero que sí. Y es una función del cerebro que permite al organismo codificar, es decir, poner en un lenguaje específico esa información, almacenarla y luego evocarla o recuperarla cuando sea necesario. Y para ello nuestro cerebro pues crea una serie de redes neuronales para poder conservar esa información y utilizarla en el futuro a largo plazo. Teóricamente la memoria en los seres humanos y en los ordenadores también no dejan de ser una mala copia del cerebro humano, y insisto en lo de mala copia, nuestros cerebros, a pesar de todo, funcionan mejor que la mayoría de los ordenadores. La memoria de un ser humano se clasifica en 3 clases según el tiempo que dura ese almacenamiento de la memoria. La memoria inmediata, que es rapidísima, es acordarte de los 3 últimos números del teléfono, por ejemplo, de la terminación de la lotería, y dura unos pocos segundos. La memoria intermedia, que dura un poquito más, y la memoria a largo plazo, que es la que se supone que nos debe de durar para toda la vida, la que nos permitiría recordar lo que estudiamos cuando éramos jóvenes o lo que nos pasó cuando éramos niños.
Y a pesar de que teóricamente la información no necesita un soporte físico, pues nuestro cerebro sí tiene un soporte físico, en realidad dos, está duplicado. Toda la memoria se concentra en esas estructuras cerebrales que se llama el hipocampo, el caballito de mar, de hecho tiene forma de caballito de mar, la cabeza, el hocico, es una estructura muy bonita incluso anatómicamente, y es ahí donde conservamos nuestros recuerdos. Pero las cosas no son tan sencillas, lo estoy simplificando muchísimo para que puedan un poco más o menos entender de qué estamos hablando. Es más complejo y, de hecho, sorprendentemente, todo nuestro aparato digestivo funciona como un cerebro. De hecho, hay muchísimas neuronas en el aparato digestivo y a todos los efectos el aparato digestivo se comporta como un cerebro, sobre todo para regir las emociones. Por eso somatizamos tanto nuestros problemas, nuestros disgustos en el aparato digestivo en forma de estreñimiento, de problemas digestivos, de problemas de tránsito, de acidez, de problemas hepáticos, pues se debe precisamente a esto, a todas estas neuronas que hay en nuestro cerebro abdominal. Y para que se hagan ustedes una idea de cuántas neuronas tenemos, pues sumando las del cerebro y sumando las del aparato digestivo, tenemos más neuronas que estrellas hay en nuestra galaxia. Qué pena que no las usemos. La muerte, vamos a ir entrando ya en materia. La muerte, a pesar de que todos creemos que sabemos lo que es, pues no está nada claro. De hecho, van a ver ustedes que hay un montón de definiciones, unas simplistas, otras que son más elaboradas. No es fácil definir la muerte. Sobre todo, no es fácil definir cuál es el punto de inflexión, cuándo dejamos de estar vivos y cuándo estamos absolutamente vivos. De hecho, cuanto más alejados de ese momento, de ese punto de inflexión, más fácil es hablar de la vida, más fácil es hablar de la muerte, pero en todos esos momentos previos, durante el proceso agónico, el proceso de morir y el tiempo que hay inmediatamente después, pues no es tan fácil establecer ese punto de inflexión, ni muchísimo menos, y cada vez incluso los científicos están poniendo ese punto de inflexión más lejos del punto que teníamos previamente cuando empezamos a investigar, o del que cuando yo empecé a estudiar medicina ya por el año 79, que muchos de ellos ni habían nacido, muchos de ustedes, pues lo que yo estoy contando ahora mismo habría sonado a ciencia ficción cuando yo empecé a estudiar medicina. En fin, conceptos sobre la muerte, desde el más simplista, que es la ausencia de la vida, no se han esforzado mucho, no han usado ninguna neurona, a otras más elaboradas que empiezan a hablar de que es un fracaso de la función cardiorrespiratoria, que es un fracaso de la función neuronal, que es un fracaso de la actividad cerebral, que es un fracaso de la capacidad de regeneración de los tejidos, que es un fracaso de la capacidad de reproducción celular. En fin, hay muchos conceptos, lo que nos demuestra que no tenemos, ni siquiera los científicos, no tenemos nada claro lo que es la muerte, por lo menos de forma global. Algunas partes sí, evidentemente, desde el punto de vista de la fisiología, del metabolismo, incluso un cadáver tiene metabolismo, para que vean ustedes lo complejo que es, pues no está nada claro. Sí les digo que es un proceso. La muerte, salvo que te explote una bomba atómica al lado, no es inmediata. Es un proceso que puede durar más o menos tiempo, puede durar incluso semanas, y bueno, pues durante ese proceso van cayendo todas las funciones corporales hasta que finalmente la situación es absolutamente incompatible con la vida. Algunas células mueren de forma muy rápida, las células de la memoria son las primeras que mueren, las que permiten el razonamiento también, tardan unos poquitos segundos en cuanto dejan de recibir glucosa y oxígeno, es decir, cuando hay una parada de la función cardiorrespiratoria, pero hay otras células que pueden vivir incluso 72 horas, 3 días después de la muerte física de su anfitrión, del individuo en el que están viviendo y funcionando. Otro concepto que se está introduciendo últimamente entre los investigadores es el de la muerte lúcida. Antes se pensaba erróneamente que cuando una persona se muere se apaga y ya está. Bueno, no. Y las experiencias próximas a la muerte, cada vez más investigadas y más documentadas, y esto seguro que el doctor Alonso se lo va a contar muchísimo mejor que yo a continuación, nos permiten hablar de una muerte lúcida, es decir, normalmente, salvo que sea una cosa muy brusca, muy violenta, la muerte es un proceso en el cual el cerebro está activo
y se está enterando perfectamente de lo que está pasando. Y yo espero que cuando nos llegue el momento pues no sea una situación especialmente terrible, sino que seamos capaces, si no de disfrutarla, por lo menos de que no sea una situación terrible. En fin, se está produciendo un nuevo paradigma entre los investigadores y además de forma muy inmediata, como pueden ver ustedes. Sam Parmia es un cardiólogo, un eminente cardiólogo que hace 2 años ya empezó a hablar de todo esto que les estamos comentando y sobre todo al darse cuenta, ahora mismo todo está muy tecnificado, incluso una persona cuando muere en el hospital pues ya no muere solamente con su suero puesto y poquito más, sino que está rodeado de tecnología que mide todo tipo de parámetros y ahora sobre todo que hay una, siento decirlo, avidez por los órganos para los trasplantes, pues cuando un candidato es viable a ser donante de órganos, pues muere rodeado de tecnología para ver cuál es el momento en el que se pueden extraer estos órganos para que sean viables y el receptor pueda utilizarlos. Así que lo que se ha comprobado es que cuando teóricamente se produce la muerte, el cerebro tiene actividad, no está muerto del todo y se generan ondas gamma que son precisamente las que se producen cuando una persona está pensando o está intentando recordar algo. Así que ya ven ustedes que la muerte no es tan sencilla como podía parecer, ni muchísimo menos, y ahora mismo hay un gran debate entre los expertos porque como no sabemos exactamente cuándo se produce la muerte, a ver cuándo le retiras ese hígado o ese corazón a esa persona que está ahí. O sea que no estamos hablando de solo filosofía, sino de cosas que tienen un peso considerable a todos los efectos. Bueno, pues estas personas se están preocupando mucho por qué pasa en estos momentos alrededor de la muerte, estos momentos perimortem. Ayuda mucho la experiencia de personas que han sobrevivido a estas experiencias y nos lo pueden contar, pero son contadas, son muy poquitas y aunque todas más o menos repiten lo mismo, la luz al final del túnel, toda mi vida ha pasado como un flash delante de mí, he visto todas las personas a las que he ayudado, he visto todas las personas a las que he defraudado, he visto todas las personas a las que he perjudicado, he visto a mis seres queridos que me estaban esperando, en fin. La verdad es que la experiencia, aunque tiene unos parámetros más o menos repetitivos, pero nunca es única, es personal, es diferente para cada uno de los individuos que han pasado por todo esto. Pero precisamente esos parámetros que son más o menos coherentes, ahora ya no tienen mucho sentido porque todos hemos leído algo, todos hemos visto algún documental, algún vídeo, pero cuando esto empezó a investigarse hace ya 50 años, la verdad es que sí tenía mucho sentido porque estas personas pensaban que estaban locas. Las pocas personas que habían sobrevivido a este tipo de experiencias no habían hablado entre ellas y esta información no se conocía. Así que a mí me causó mucho impacto cuando empecé a leer sobre todo esto, porque dije, esto no puede ser un camelo, es imposible. Si no sabían que había otras personas que les había pasado lo mismo, no se pueden haber puesto de acuerdo. En fin, muy interesante en cualquier caso. La conciencia, vamos entrando ya un poquito más al trapo. ¿Qué es la conciencia? Bueno, pues es eso que nos permite reconocernos a nosotros mismos como individuos, diferenciarnos de lo que hay alrededor y además ser conscientes de lo que hay alrededor, de las personas que nos rodean, qué esperan de nosotros, qué esperamos nosotros de ellas, cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros actos y cuáles son nuestras reflexiones. Bien, todo lo que les voy a contar a partir de ahora no es ciencia ficción, no son teorías, estamos hablando de hechos comprobados científicamente. Bien, para el que no se acuerde de cuáles son las estructuras de las células, aparte del núcleo, el citoplasma, las mitocondrias, todas esas cosas, pues hay una cosa que se llama centriolos. ¿Mejor ahora? Bien. Los centriolos, hasta no hace mucho, se pensaba que solo intervenían en los mecanismos de reproducción celular, en la mitosis. Pero yo desde hace muchísimo tiempo siempre he dicho que la naturaleza es muy sabia y que una cosa no sirve para una sola cosa, sería un desperdicio. Cada cosa tiene muchas funciones, aunque no las conozcamos. Y eso es lo que nos ha pasado con los centriolos. Los centriolos, que es eso que tienen ustedes a su izquierda, no solo son responsables de la reproducción de las células, de la mitosis celular, sino que además son responsables de contener no la memoria, sino la conciencia. Lo que nos hace seres pensantes y seres inteligentes, el que lo sea.
Y la cosa es mucho más compleja de lo que ustedes se piensan, porque estamos en condiciones de demostrar que la conciencia no desaparece después de la muerte, y se lo está diciendo un científico, se lo está diciendo un forense, no se lo está diciendo un filósofo, ni se lo está diciendo otra persona con otro tipo de formación. La conciencia no desaparece en ningún momento. Todo parece indicar que cuando se produce la muerte, esa conciencia que está o estaba dentro de los centriolos, supuestamente de nuestras neuronas, pero probablemente de muchas otras células corporales, se une con la fuente única del universo por este mecanismo que les he mencionado antes de la interacción cuántica. Y ese viaje no solo es de ida, puede ser de vuelta. Y es de vuelta, lo tenemos comprobado en esas personas que han tenido experiencias próximas a la muerte, que han estado muertos, que su cerebro ha dejado de funcionar, su corazón se ha parado, han dejado de respirar, su cuerpo estaba muerto, su conciencia ha salido de su cuerpo un tiempo variable y finalmente ha vuelto. O sea que no es solo un camino de ida, sino que también puede ser de vuelta. Ahí tienen ustedes un recuerdo de lo que son los centriolos, eso que tienen ustedes marcado ahí, más grande y más grande. En realidad son unos tubos formados por proteínas de dos tipos, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Y no tiene nada que ver con las otras fibras que forman el esqueleto de la célula. La célula no es una burbuja que va flotando por ahí, que no se sabe muy bien lo que es. No, tiene su propio esqueleto, tiene su metabolismo, tiene su equivalente al riñón, su equivalente al pulmón, su equivalente a todos los órganos que tiene nuestro cuerpo. Así que esa información cuántica que se conserva dentro de los microtúbulos de los centriolos viaja al universo, se une con esa fuente única, por decirlo de alguna manera, sería el equivalente al alma, por decirlo, no digo que sea el alma, ni muchísimo menos, pero desde una aproximación científica podría ser el equivalente al alma, y donde se almacena, y ahí está, y no necesita un soporte físico, como les he dicho antes, para conservarse de forma indefinida. Pero esto no solo ocurre durante la muerte, también ocurre en menor medida durante el sueño y también ocurre durante la anestesia. Cuando una persona es anestesiada, su conciencia sale temporalmente de su cuerpo, de sus centriolos, pero cuando pasa el efecto de la anestesia, vuelve normalmente. Gracias. ¿Mejor ahora? Bien, lo siento. Lo que les estaba diciendo, esta conciencia no solo sale del cuerpo en la muerte, sino también durante el sueño, durante algunas enfermedades, en el coma y durante la anestesia, y lamento decirlo también durante el consumo de determinado tipo de drogas y sustancias que modifican el funcionamiento del cerebro. Estos centriolos no solo los tenemos los seres humanos, no somos tan especiales, no somos tan diferentes. Todos los vertebrados, desde el pez más pequeño hasta nuestros parientes más próximos, los primates, tienen centriolos en su cerebro, por lo tanto, desde el punto de vista científico, tienen algún tipo de conciencia con toda certeza. Lo que ocurre es que no tenemos tecnología para explorar la profundidad del nivel de esta conciencia y ellos tampoco están en condiciones de contarnos si la tienen o no la tienen y lo que sienten o no sienten, y si nos lo cuentan, lamentablemente nosotros no estamos en situación de comprender lo que nos están diciendo. Así que vamos a mirar con otros ojos a esos seres que nos rodean, que tienen mucho más en común con nosotros de lo que nos pensamos, y pensar que no todo es tan terrible y que la muerte es un proceso, no es el final ni muchísimo menos, es el final de un camino y es el comienzo de otro. Todo esto se lo voy a evitar porque si no le voy a aburrir con muchos datos cerebrales. Este entrelazamiento cuántico que se denomina caliente se produce dentro de los centriolos con una eficacia maravillosa, tan eficaz como en el vacío. Los científicos, los expertos le llaman entrelazamiento cuántico caliente porque no se produce en el vacío ni se produce a temperaturas próximas a 0 grados, se produce a 37 grados.
y en unas condiciones que no son el vacío ni muchísimo menos, es en el medio intracelular, que es muy rico en agua, de hecho básicamente es agua y poco más, se llama agua bicilar, y hay otros procesos en los que está implicado el entrelazamiento cuántico, lo que incluye el sentido de navegación de los pájaros, sobre todo las aves migratorias, la fotosíntesis de las plantas, o sea que hasta las plantas tienen algún rudimento de conciencia, por supuestísimo, y por supuesto los microtúbulos de nuestro cerebro y del de todos los animales que conocemos. Así que por todos estos motivos, por lo menos teóricamente y cada vez estamos más convencidos desde el punto de vista práctico de que es posible la persistencia de la conciencia, de la memoria, del recuerdo, del ser, mucho más allá de la muerte. Y pueden persistir incluso en este terreno, aquí donde estamos ahora, sobre todo si quedan elementos físicos de estas personas, en los sitios en los que más tiempo ha estado o si se ha producido algún evento especial. Estos restos son las células epiteliales que todos vamos dejando por ahí, y de hecho casi todo el polvo que tenemos en nuestras casas y el que hay aquí son células epiteliales nuestras y de las personas que han estado ahí antes. Es decir, que estamos interconectados con esas células, aunque estén fuera de nuestro cuerpo. Con la sangre ocurre exactamente lo mismo. Y no se descarta que ocurra prácticamente con todo tipo de células, incluso las neuronas. Y ahora vamos a hablar de mi experiencia. Les puedo contar mi experiencia porque el ser viejo me permite hablar de cosas muy remotas. He trabajado en muchos sitios, por lo tanto, les evito a ustedes el que vayan por su cuenta en peregrinación a ciertos sitios a ver si ven fantasmas o a ver si ven algo de lo que yo les estoy contando. No les voy a contar dónde he tenido todas estas experiencias y las imágenes que les voy a mostrar tampoco son de los casos reales que he tenido, porque posiblemente algunos sean familiares y no quería herir susceptibilidades. Así que lo que les voy a contar a partir de ahora es mi experiencia personal después de 30 y muchos años de trabajo. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues en la primera autopsia que hice, a mí me sorprendió que para un órgano de su tamaño el cerebro aparentemente pesaba mucho más. Yo cuando lo tuve en las manos digo, jolines, esto pesa muchísimo. Luego me sorprendí, pues pesaba poco más de 1,5 kilos. Pero la sensación de tener un cerebro en la mano es que pesa mucho más, hay mucho más, hay materia oscura, hay mucho más de lo que vemos y de lo que percibimos. Cuando yo empecé a trabajar fue en un sitio muy remoto, no había unas instalaciones adecuadas, las autopsias aún se hacían en una sala, pues probablemente el laboratorio del Dr. Frankenstein estaba mejor dotado que nosotros, en algún cementerio, en algún sitio, totalmente inadecuadas, no había tecnología de ningún tipo. Antes de empezar ya me dijeron, ten cuidado que hay fantasmas, hay quien dice que ha visto fantasmas. Bueno, cuando entré efectivamente la sensación era ominosa, no sabías qué, pero tú percibías que había algo más de lo que tú eras capaz de ver, oír y entender. Se percibían sonidos extraños que no tenían explicación racional, no era el crujido del pavimento, no era lo normal en un edificio viejo. Había unas puertas batientes que a mí me hacía muchísima ilusión ver cómo se abrían y cerraban sin motivo evidente. Al principio yo pensaba que era por las corrientes de aire, era un edificio viejo, no podía descartar que hubiera filtraciones, que hubiera algún tipo de cosas que justificaran este movimiento de las puertas batientes. Fue el comienzo de la tecnología de telefonía móvil, fallaba mucho, yo lo atribuía a que no había buena cobertura. No teníamos ordenador en la sala de autopsias, yo llevaba mi portátil, a veces dejaba de funcionar, pensaba que como tampoco era el más caro del mercado, pues a lo mejor por eso fallaba el portátil. Fallos inexplicables en todo momento. Ya empecé a pensar que a lo mejor había algo más cuando el mobiliario textualmente se movía. Digo, bueno, pues aquí hay cosas que no puedo justificar. Bueno, pasó el tiempo, nos hicieron unas instalaciones maravillosas, con tecnología punta, todo fantástico, todo maravilloso, pero las puertas batientes se seguían abriendo y cerrando y sorprendentemente teníamos un mecanismo para impedirlo y además, como no podía haber filtraciones porque estábamos manejando formol, que es una sustancia muy tóxica, y no podía salir el formol fuera, en todo caso había presión positiva. Solo podía entrar aire desde fuera, pero no podía salir de dentro. Es decir, las corrientes de aire
no podían existir técnicamente y las puertas batientes seguían abriéndose y cerrándose, que aquello parecía un ventilador. Nos pusieron unos maravillosísimos ordenadores de última generación, pero sorprendentemente seguía habiendo fallos inexplicables de nuevo. Teníamos una estupenda conexión con fibra óptica que fallaba más que una escopeta de feria. Más problemas de conexión, fallaba el teléfono, fallaba el fax, no solo el teléfono móvil. Y bueno, pues todo esto que les estoy contando es un fenómeno conocido en las salas de autopsias en el pasado, no solo ahora, y en otros ámbitos también, pero yo, donde más me he manejado es en las salas de autopsias, así que es donde yo les puedo hablar en propiedad. Lo que pasa es que antes, como no había tecnología, la posibilidad de estas interferencias con la materia ordinaria eran muy limitadas. Tenía que ser pues algo muy energético, muy poderoso para poder influir sobre un folio, sobre un clip, sobre una materia ordinaria. Ahora, con tanta tecnología, pues es facilísimo con la interacción cuántica, facilísimo el que haya este tipo de fenómenos que no son en absoluto conocidos, a pesar de que cada vez se investigan más y cada vez nos interesan más. ¿Cuándo se producían con más frecuencia este tipo de fenómenos? Pues cuando estábamos haciendo una autopsia a víctimas, sobre todo cuando eran muchas en un accidente de tráfico, en víctimas de atropellos, en catástrofes con múltiples víctimas, es cuando más se producían este tipo de fenómenos. En homicidios, cuanto más terrible es peor, cuanto más violenta la muerte, más intensos estos fenómenos. En muertes agónicas prolongadas, incluso en el hospital, esto seguro que el doctor Alonso nos lo va a contar maravillosamente bien. En cirugías complejas en las que acababa falleciendo el paciente, en suicidios consumados, en muertes súbitas inesperadas, personas que están llevando una vida y de pronto fallecen, en fin, que lamentablemente, aunque estoy dispuesto a responder hasta donde yo sea capaz, pero de momento tenemos muchas más preguntas que respuestas. Así que muchísimas gracias y ahora, por favor, gracias. Ahora te toca arreglar lo que yo he roto. Maravillosa confidencia. Muchísimas gracias. A ti. Luego habrá preguntas, ¿no? Y tendremos tertulia. Perfecto. Bueno, vamos a intentar... A ver. Es igual, lo pongo aquí. Ah, es igual, ya lo tengo ya. ¿No? Esta es la mía porque se llama José Alonso Ruiz, sí. Y ya está, ¿no? Bueno, después de la presentación... Oye, me ha gustado, hemos empezado bien el partido, ¿vale? Bueno, una vez más agradeceros que estéis aquí, esperando aquí esta brasa que os voy a dar. No, voy a intentar que sea lo más práctico, lo más didáctico. La charla, por supuesto, del doctor Sánchez de Mosilla ha sido estupenda, muy física, y me gustaría ahora recalcaros una serie de cosas que van a ser muy importantes en la exposición. La primera es que voy a dar imágenes, y esas imágenes son todas reales, exceptuando alguna quizá pues, de estas de inteligencia artificial, que ahora los comentaré. Y dos, pues que si alguien tiene algo interesante que comentar, pues lo comentamos luego, a no ser que sea, bueno, que diga, me ha pasado a mí y tal. Pero voy a empezar presentándome un poco, supongo que algunos me conocéis. Yo, médico, me dedico a la medicina, soy médico radiólogo de este gran hospital, Virgen de la Risaca, y lo bonito de la medicina, cuando tienes la mente un poquito abierta, es que todos estos fenómenos que aquí se hablan y que cada vez se están exponiendo más, también en los contubernios o en las charlas científicas, estamos pasando un umbral. Es verdad que la física cuántica nos ha ayudado muchísimo, es verdad que hay muchos médicos de reconocido prestigio que están ya o estamos publicando en revistas, y antes que éramos un grupo, o erais, porque yo soy un convicto, por así decirlo, de gente que era, digamos, agnóstica o no quería creer. Por cierto, ¿se me oye bien? ¿Vale? Si no se me oye bien, lo decís.
Esto está cambiando. Vamos a ser testigos de un cambio muy importante. Pero como Antonio siempre me da muy poco tiempo, vamos a empezar la charla para hablar de una cosa tan importante y haciendo cadena con el doctor Hermosilla, para hablar de lo que es el cerebro, la muerte y la consciencia. Y por qué tan difícil es estudiar la mente. Yo tengo la suerte de tener una especialidad que está en relación con los estudios de escáneres, de resonancia, todos los estudios de última generación para ver lo que pasa en el cerebro. Entonces, podemos contar con gente que vive fenómenos o gente que ha pasado experiencias cercanas a la muerte o situación del sueño, una serie de cosas que hasta hace poco eran solo producto de la mente y ahora empieza a decir, pero ¿cómo la mente es capaz de ver cosas que no ven los ojos? O cómo hay gatos o animales, mascotas, capaces de ser sensibles 2 o 3 días antes de la muerte y acercarse donde está el muerto y esperar a que se muera. Esto no son ya comentarios de gente que lo ha visto, sino son cosas que han sido publicadas. Pero vamos a empezar con una cosa muy importante. Es que, como ha dicho nuestro doctor, nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. ¿Sabéis lo que tiene que este ser que es? Mosquito, ¿vale? Y es un mosquito tigre, que hará tanto follón y también pica. Y aparte es mucho más difícil de pillar que los otros mosquitos. Este mosquito solo tiene 100.000 neuronas. Nosotros tenemos 100.000 millones. Pero fijaos la cantidad de cosas que puede hacer los mosquitos. El mosquito tiene que buscar, comer, buscar a una persona o a un ser, chuparle, pero si se mueve esa persona, salir corriendo, buscar a otra mosquita, tener mosquititos y hacer una serie de cosas y además todo perfecto, porque todavía no he visto ningún mosquito que vaya al psiquiatra. Entonces, que esto puede parecer un poco así llamativo, pero ¿sabéis? Tiene que ir su vida perfecta y solo con 100.000 neuronas. Nosotros tenemos 100.000 millones. Entonces, es tan difícil estudiar ese cerebro porque es un mundo muy comprobado, muy profundo y aparte muy complejo. Y por otro, que es la ciencia, hemos tenido un problema muy grave. Es que el positivismo, lo que lo controla todo, cuando en medicina no encuentras una razón, es muy difícil de explicarte por qué no la encuentras. Es cierto que se avanza muchísimo, se curan, hacemos trasplantes, hacemos patología oncológica, se cura muchísimo, pero hay que reconocer que hay cosas que no encontramos. Y otra es que tenemos que reconocer que la física cuántica, y hasta donde no llega nuestra ciencia, va avanzando muchísimo. Y la tercera cosa, que es lo que nos hace que estemos aquí, y muchos de nosotros a gusto, contentos, o que haya una energía positiva que se empieza a ver, se empieza a notar, es que todos participamos de una cosa. No nos creemos todo lo que nos cuentan, empezando yo. No somos borregos del grupo. Os voy a poner un ejemplo sin entrar ya en terreno pantanoso. ¿Qué ha pasado con las vacunas? ¿Qué ha pasado con el COVID? Puede haber de todo, pero todos estamos de acuerdo que de alguna manera nos han mentido en cosas. Entonces, una población tan mayoritaria como la población mundial, que haya tenido que soportar una serie de cosas, de invenciones, de que si el pangolín, que si... no voy a entrar porque no es el tema, pero hasta qué punto quieren controlarnos o quieren controlarnos ese pensamiento general. Cuando uno empieza a ver cosas, se da cuenta efectivamente que la vida es mucho más compleja. Y cuando nuestro cerebro, que se ha demostrado, tiene capacidad de comunicarse, o que existen ciertos sueños que puedan ser premonitorios, o como muy bien nos ha dicho don Alfonso, qué pasa con la muerte, o todo acaba con la muerte, o qué tiene que ver esa ciencia positivista con el fenómeno cuántico o espiritual, la cosa cambia muchísimo. Pero yo os vengo aquí a contaros cuáles son esos últimos avances en cosas concretas. Fijaos la cantidad de millones de conexiones, porque una neurona tiene miles y miles de conexiones. Antes que nada, sí quiero deciros una cosa que para mí es relativamente importante, y es que nosotros los médicos vamos estudiando el cerebro en escalas.
un cerebro anatómico que ya está muy bien estudiado, las distintas partes están involucradas, un cerebro fisiológico, que es cómo se mueve, cómo conecta este lóbulo con esto, el cerebro mental del pensamiento, que ahora veremos qué partes están involucradas, y luego ya lo último, el cerebro sensitivo o el cuántico. Y todo empezó aquí, con estos seres. Lo que se divide también el cerebro, el sistema nervioso autónomo, el reptiliano. Digamos que gracias a esto, una persona sin esto en teoría puede vivir. Es el tronco del encéfalo, es el cerebro más profundo. Evolucionó o evolucionamos y se creó un sistema límbico que es el segundo cerebro, el de los mamíferos. Sabéis que cuando tenemos mascotas somos capaces de interconectar con ellas. El sistema límbico que tienen está muy desarrollado. Ellos son capaces de vernos y saber muchas veces lo que estamos pensando. Pero no lo digo yo como una especie de machada, sino que ya hay estudios científicos que más tarde os comentaré. Y luego, por último, el neocortes, es el de los homínidos. Aquí es donde nosotros procesamos nuestros pensamientos y nuestras estructuras. Y fijaos, esto es un cerebro de un niño real, que hicimos la resonancia hace poco, porque los niños cuando nacen, incluso cuando son bebés, están dentro del útero materno, ya tienen muy bien desarrollados estas estructuras, lo que es el cerebelo, lo que es el tronco, el sistema límbico. Por eso los bebés a veces hablan forma susurrándote, de una manera que te atrae. O sea, juegan con nuestros sentimientos o empatizan con nuestros sentimientos, incluso tienen forma de pensar. Aquí hay otra cosa muy interesante. ¿Sabéis cuál es esto? La amígdala, la glándula pineal, que si tenemos tiempo también hablaremos un poquillo de ello. Fijaos, esto es un cerebro de perro, esto es un cerebro de persona. Fijaos, prácticamente son totalmente iguales. Y estas son las partes del cerebro que os quería decir. El reptiliano, el humano y el del mamífero. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver si aquí. Pues esto es un escáner. Fijaos bien, en este escáner que estamos haciendo este hombre, que estaba muy próximo a la muerte, en reconstrucción, esto es real, ¿eh? Hemos obviamente quitado todos los datos personales. Somos capaces de ver todas las estructuras que tiene, las estructuras musculares, las estructuras vasculares, cómo funcionan esos ojos, si se mueven, no se mueven, cómo está el esqueleto, si ha tenido lesiones internas. Y fijaos, aquí viene lo que es el tronco del encéfalo, la información interior. Es un proceso muy fuerte, pero que hay mucha actividad. Ahora os pondré ejemplos concretos. Porque utilizamos una cantidad de técnicas científicas muy variada. Yo me voy a centrar solo en la que más manejo, que es la resonancia magnética funcional. ¿Para qué sirve y cómo la hacemos funcionar? Pues mirad, es muy sencillo. A ver, es muy complejo, pero voy a intentar hacerlo sencillo. Y es que cuando tú le dices a una persona, por ejemplo, que mire, que esté mirando, esta persona se refleja en estas neuronas, que son las neuronas de aquí, del lóbulo occipital, lo que está viendo. De alguna manera hay una conexión entre la imagen de fuera, el ojo, el nervio óptico y esta zona que es el lóbulo occipital encargado para visualizar bien la visión. Pero fijaos, hay otras zonas también que se iluminan. ¿Qué significa? Cuando yo veo, por ejemplo, a esta joven señora de blanco, yo estoy viendo a ella, pero yo ya me estoy haciendo una idea. Cuando ustedes me están, o vosotros, me estáis viendo, ahora mismo, estáis diciendo, parece un chico majo, pero la camisa rosa le sentaría mejor si fuera un azul, tal. Nosotros estamos ya procesando un pensamiento. Fijaos qué interesante. ¿Y para qué lo utilizamos nosotros? Pues esta persona tenía un tumor, tiene un tumor, y para no afectarle esas zonas que están funcionando, quitamos este trozo, sabiendo que esto no lo podemos tocar, que esto el radioterapeuta no le puede echar radiación suficiente, una serie de cosas. Fijaos, ahora voy a hacer una reconstrucción en 3D. Esto es otro personaje, esta es una persona real. Y estamos viendo cómo están cada una de las estructuras cerebrales. No es ningún muñeco, sino es una realidad. Y vamos más para allá. ¿Cómo funciona un cerebro por dentro? Pues fijaos,
un cerebro por dentro, nosotros vemos qué zonas... perdón. Vamos para acá. Esto aquí, muy bien. Vale. Este cerebro, ahora os lo pasaré, fijaos que es el que tiene el tumor, le hemos quitado el tumor y las funciones que hacen, que funcionan, esas las estamos preservando. Quiero daros el anterior. Vale. Me parece que le cuesta ir para atrás. Ahora. Muy bien. Vamos a continuar con esto. Entonces, si os estáis dando cuenta, estamos hablando de ese cerebro anatómico, de ese cerebro fisiológico, de las conexiones, ese cerebro que hemos dicho del pensamiento, ¿y dónde está el cerebro espiritual? ¿Dónde está el cerebro ese de la sensibilidad? ¿Dónde está el cerebro de las experiencias cercanas a la muerte? Pues hasta hace poco no estaba estudiado, pero ahora sí se empieza a estudiar. Ahora sí podemos estudiar realmente cuál es lo que era inexplicable. El cerebro conectado, el sensitivo, el cerebro, las ECMs, lo que podría llamarse el ultracerebro. Fijaos qué imagen más bonita. Esto es el consciente y esto es el subconsciente. El consciente es el proceso que nosotros cuando vemos, pensamos, analizamos las cosas. Y este subconsciente es el que nos dice las cosas, digamos, que sentimos. Cuando yo veo a una persona, por ejemplo, este caballero o esa joven señorita, una vez más actúo conscientemente analizándola, pero mi subconsciente me está diciendo muchas veces, no me cae bien, o me cae bien, oye, me ha caído bien. Y mucha gente utiliza ese cerebro, que es el cerebro de la intuición, para decirte, y muchas veces aciertan, es decir, mira, este que te ha querido hablar me da sensación que no dice la verdad. Entonces, ¿cómo es capaz de personas con esa empatía, con ese acercamiento, y son capaces de decirnos cosas espectaculares, ¿no? Espectaculares, de capaz de descubrir si una persona miente o no, sin tener el pensamiento estructurado, simplemente por el subconsciente. Fijaos, hay otra cosa también importante, es que nosotros tenemos dos lóbulos. Muchas veces nosotros nos arrepentimos de cosas al momento. Dice, oye, ¿por qué me casé con esta persona? Y luego a los 5 minutos dice, oye, pues hice bien en casarme. Ya sabéis lo que hizo Sócrates, ¿no? Le preguntaron, ¿piensa que el hombre se case o no? Y dice, da igual lo que haga, se va a arrepentir siempre. Entonces nos pasa eso. Es que nuestro cerebro también tiene su pensamiento interno. Y eso es fundamental, la meditación, el conocimiento. Y esto no lo digo yo, lo dicen también los estudios cerebrales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el cerebro de la frontera. El cerebro de cómo hay experimentos que están hablando, por ejemplo, de que sí es verdad que existe lo de las neuronas espejos, que cuando yo siento algo hay personas capaces de sentir lo mismo, capaces de empatizar. Hay gente que es más o menos, lo tienen mucho los animales. Ojo con las mascotas, lo tienen mucho, capaces de sufrir. ¿Qué pasa con los niños? Los niños sueñan ya desde los 2 o 3 meses del embarazo, del nacimiento. ¿Y qué hace? Tienen unos sueños ya también estructurados, ¿vale? Pueden tener sueños premonitorios, no se han hecho estudios todavía, pero sí es verdad que tienen una interconexión. Este estudio, por ejemplo, nos está hablando de los sueños. Y si va, a ver, si va veremos una cosa preciosa. Se va moviendo, ¿vale? Veremos una cosa preciosa, y es que esta persona está soñando. ¿Y cuál es la zona que más se alumbran? Fijaos, los ojos. ¿Por qué? Porque cuando estamos soñando estamos viendo como imágenes reales. El sueño REM, eso que se creía que era un movimiento así un poco caótico, no. Nos estamos fijando si viene un tren, si viene un vecino, si viene nuestra santa suegra, viene cualquier ser, y estamos perfectamente, de alguna manera estamos viendo realidades científicamente.
y nuestro proceso cerebral lo hace así. Por eso, la idea es que fijaos la cantidad de cosas que se alumbran en el cerebro con un sueño. Pero lo que es importante es el lóbulo occipital y el de los ojos. Este es el experimento que se hizo con inteligencia artificial. No sé si lo habéis visto en el programa que sacamos en Cuarto Milenio, que es un experimento que hicieron los japoneses y es acostumbrar a una persona a ver este objeto y les dijeron que cerraran los ojos y pensaran en ese objeto. Y con inteligencia artificial, fijaos cómo se reproduce. Dentro de poco ya sabrán cómo soñamos, lo que soñamos y nuestros pensamientos. ¿Qué pasa con el cerebro del psicópata? Porque ayer estuvieron hablando precisamente los abogados, o bueno, los del programa. Pues mirad, una cosa que hemos descubierto muy importante es que el cerebro del psicópata es capaz de pensar mucho. Aquí está en el lóbulo frontal de los pensamientos, pero aquí el lóbulo temporal no funciona. ¿Y sabéis cuál es el lóbulo temporal? El de las emociones. Entonces, cuando una persona es capaz de pensar y tener la mente fría, es que es capaz de conectar unos lóbulos con otros. La pregunta es, ¿el psicópata nace o se hace? Parece que las teorías son las dos cosas. Tú tienes que tener una mente un poquito más psicópata, pero lo tienes que ir haciendo. Cada uno. Uno no mata a abuelas desde que tiene 3 años, sino que te vas haciendo una mente. Por eso es muy importante controlar nuestra mente, nuestros sentimientos. Esto es un ejemplo de un tumor, de una persona que teníamos. Pues era un hombre mayor que tenía una capacidad de espiritualidad y de meditación interna que nos daba paz a los médicos que lo tratábamos. Y ya el tumor le estaba creciendo. O sea, ¿cómo puede tu cerebro interior espiritual superar y ser más feliz incluso que los profesionales? Pero nos podrán leer la lente del futuro y ya nos la están leyendo. O sea, ¿por qué? Pues porque con todos estos inventos y la inteligencia artificial son capaces. Pero nos podrán leer nuestra conciencia. ¿Qué es nuestra conciencia? El saber que nosotros somos lo que somos. Pues lo más curioso, que por mucho que estamos investigando, no hay ningún lugar del cerebro que lo tenga. Ninguno. Eso para ahora es una cosa totalmente, actualmente, misteriosa, espiritual. Menos mal que la física cuántica nos ha ayudado. Y entonces, ¿qué pasa con los niños y los estados alterados de conciencia, las FMs, las mascotas, muerte? Pues sigue siendo un misterio. Porque le llaman misterio a lo que no puedes descubrir. Yo tengo una especialidad que era radiología y hace 100 años era un misterio que como unas ondas podían saber lo que pasaba dentro de tu cuerpo. Entonces, ahora está cambiando el paradigma. Antes éramos pues unos frikis, unos no sé qué, no sé cuánto, pensamos, y ahora no. Yo voy al hospital y digo, voy a dar un congreso al más allá. Y lo que antes era, ahora, oye, pues es muy interesante. Y te empiezan a contar, mira, el otro día un paciente que se murió, me dijo la enfermera que estaba ahí reclamando una cosa. Y dije, muchacho, ¿me lo has dicho? ¿No habéis llevado a la enfermera al psiquiatra? No, es que la enfermera no sabía que se había muerto. Pero claro, me dijo, por favor, este tema no lo toques. Y así van saliendo cosas. Entonces, quizá el asombro principal, como este niño, es que en la realidad hay miedo un poquito por parte de la ciencia y porque quizá hay dos teorías, la ciencia positivista, que lo quiere tener todo perfecto, y la física cuántica, de alguna manera, ya está abriendo. Muy bonito lo que ha dicho el doctor Sánchez de Morcilla, efectivamente, cómo nuestros cerebros pueden estar interconectados. Fijaos, el tema de la poda neuronal. Este es un niño, le llamo niño, de 6 meses dentro del feto, capaz de manifestar estructuras que parecen de adulto, de amor, de comprensión, de pensamiento y de sueños. Parece como que estamos desde el pequeño, si tuviéramos alma o tuviéramos una conciencia desde los primeros tiempos de nuestra concepción, ¿no? Pasa lo mismo con algunas mascotas. Y el domingo que viene os aconsejo que veáis la 4, porque hablamos precisamente de esto. Esta antena especial que tienen los animales, ¿no? Y cómo esa sensibilidad puede, fijaos, el pobre ratón diciendo, vaya brasa de que me ha tocado de gato, ¿no? El gato ahí súper cariñoso, ¿no? Pues eso pasaba. Yo no creía que los animales pudieran tener tanta empatía
y tanto amor. Pero no solo eso, sino que en la revista New Journal, el British Journal, sacó el tema del gato Oscar, ¿lo conocéis o no? Es un gato que era huraño, o sea, el típico gato de saborío. Como decimos aquí, gato de saborío. Pero llegaba el gato y estaba en una residencia, como ayer dijeron, pero bueno, un poco más humana en el sentido que era una residencia de gente que se iba a morir, mayores. Pues el gato, 2 o 3 días antes de que muriera una persona, se ponía, se acostaba ahí, y era un gato huraño, hasta que se moría. Luego elegía a otro y al tercer día también se moría. Y luego a otro, al cuarto, y al tercer día también se moría. Y aparte es que no coincidía con criterios médicos. Yo puedo tener criterios médicos, oye, tienes estas analíticas, tienes estas cosas, te vas a morir. No, era un paciente que, oye, parece que le quedan más días. Y así hasta 25. Y llegó un momento en que dice uno, oye, mira, yo soy el médico aquí, esto tengo que publicarlo. Y lo publica en una revista muy importante. Bueno, pues el gato vivió hasta 25 muertes más. Tal es así que llamaban a los familiares. Y los familiares que no se lo creían dicen, no, si no hace falta que se lo crea usted, usted despídase y ya, oye, si no se muere, pues ya, pues mejor, eso que se ha llevado, ¿no? Entonces, eso pasó ahí, ese tema, y se publicó, lo vamos a publicar, y es un tema que se sigue investigando. Pero ahora sí ha llegado cosas tan espectaculares, porque lo he preparado para el próximo programa, el cuarto milenio, es los tumores pulmonares, hay perros que los diagnostican en un 95% de especificidad y sensibilidad. Parkinson, enfermedades tipo Alzheimer, enfermedades tipo diabetes. Fijaos la capacidad que tienen esos seres, ¿no? Que esto daría para un programa, ¿no? Totalmente. Experiencias cercanas a la muerte. Ya se ha hablado mucho, hablé los años anteriores. ¿Hay cosas nuevas? Sí, hay cosas nuevas. Y la cosa nueva es que los últimos artículos originales americanos sugieren que no es una memoria, no actúan como un recuerdo, sino que actúan como una cosa vívida, como nosotros estamos ahora, como ahora nosotros estamos viendo las cosas. Entonces ya eso es un avance muy importante. Hay como una especie de otra realidad, por lo menos las resonancias magnéticas así lo muestran. Y así lo mostramos nosotros con este maravilloso grupo, que es el grupo ESTA. Este es el hospital, no sé si conocéis nuestra Paloma Navarrete. Este chico que se llama Aldo, siempre joven y delgadísimo, Aldo Linares. Y esta jovencísima, simpatiquísima, nuestra Sol Blanco Soler, que yo creo que se merece un aplauso, aunque sea aquí ahora mismo. De su clase y tal. A mí me dijo ella cosas maravillosas cuando yo no creía nada, y me di cuenta que aparte de ser una mujer culta, de ser la mujer de un colega, es cuando hablé con Aldo, dije, aquí hay algo más. Y no quiero deciros más porque si no se me va a alargar el tiempo, pero vamos, sería para una tertulia de cómo un científico que es agnóstico, bueno, como veraneo en la zona de Mazarrón y hay ovnis, pues siempre hay teorías sobre eso y tal, pero ¿cómo puedes llegar a esa especie pues a través de la entrevista personal de las personas, conocer su perfil psicológico, saber que no está loca ni tiene ideaciones, pero aparte yo tengo otra arma, que es la resonancia magnética funcional. ¿Y qué hicimos aquí? Pues sometimos a nuestra Paloma y Aldo. Esta montaña que tenéis aquí es la de Antonio, ¿vale? Pero esos son efectos paranormales, sí. Esto es como cuando él ve alguna psicofonía o cuando ve alguna especie de... ¿no? Vale, ahí está. Y aquí estamos haciendo la resonancia, fijaos, haciéndole la resonancia funcional de Aldo y de Paloma, viendo cómo funciona. Le he pedido permiso a Aldo, porque es un hombre, chico, aparte de majo, humilde, para ver cómo es su cerebro, y salió en televisión. Y vamos a estudiar cómo es el cerebro de Aldo. Cuando recuerda eso. Y él lo pone también en su libro, que recomiendo vivamente, que es un pedazo de libro, y a ver si me deja... A ver, que lo veáis. Ahora es muy importante que estemos atentos, ¿vale?
muy importante. Fijaos, os voy a decir una cosa muy... Ahora mismo sus ojos están funcionando, parte de su cerebro está funcionando y fijaos toda esta zona. Esta zona la veis como más brillante, incluso una del centro, como esta zona está abriendo y le estamos haciendo la resonancia magnética funcional justo cuando él está recordando ese momento, que él está viendo pues como un espectro, corrígeme si lo conozco, como una figura que él vio en Sevilla, en un ayuntamiento, en un experimento que hicieron en Cuarto Milenio. De nuevo está procesando como si fuera totalmente real. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Porque comparamos con su cerebro cuando él estaba viendo otra vivencia real. Y luego también le dijimos, pues ahora tienes que imaginarte una cosa que no es real. Y vimos que su cerebro era totalmente distinto. Esto lo estamos pendientes para publicarlo porque es una de las investigaciones más importantes. Y esto es una Photoshop, una foto rápida. Fijaos de nuevo cómo se mueven sus ojos, cómo su lóbulo occipital está funcionando y ahora está procesándolo cerebralmente. De alguna manera dice, estoy viendo una persona o algo que está fuera, pero yo lo veo, lo proceso como si fuera algo real. Este es cómo funciona el cerebro de los verdaderos sensitivos, que también existe, me he encontrado muchos que inventan, que pueden fabular, hay mucha paja. Yo no digo que ellos digan que mienten o no mienten, pero sí es verdad que encontrar una persona que es sensitiva, que conoce de verdad, generalmente son gente que no lo dice, es como las experiencias cercanas a la muerte. Gente que no te dice nada y que cuesta tiempo que cuentes, que te lo cuenten y al final te lo acaban contando. ¿Y cómo es el cerebro de la muerte? Para terminar, pues fijaos, ha habido una cosa que es espectacular, ¿no? Como muy bien había dicho, el tema de las neuronas, las continuas conexiones que tiene esa neurona. Pero ahora quiero que os fijéis en lo siguiente. Esto es un TAC de un niño con reconstrucción que hicimos un TAC y fijaos la reconstrucción y ya está muerto, totalmente muerto. Decidme si veis algo extraño. Tuvo una fractura muy grande, le afectó al cerebro, ¿vale? Y en principio pues no había nada más, ahí estaba. ¿Veis algo o no? ¿Se está muerto? Fijaos, incluso parece que sonríe. Clínicamente muerto. A ver, esto ha sido una reconstrucción con ella, pero está sacada de hechos reales. Muchas veces aparece una persona que está muerta y a los pocos minutos tiene movimientos. Hasta hace poco, la explicación científica, que es verdad, es que nuestros músculos, como muy bien ha dicho nuestro joven forense, se mueven, actúan y tardan en moverse los músculos. Pero acaba de salir el mismo autor, porque está muy bien, el mismo autor que ha comentado antes, de una revista científica de alto prestigio, Sam Parnia, diciendo que descubren que el cerebro, esto está muy feo, ahora lo cuento, lo pongo más tarde, es horrible esa imagen, pero bueno, es que a las 2 de la mañana, a ver si os lo puedo transmitir. El experimento que hizo fue impresionante. Me queda un minuto si Antonio está apretando, pero ¿lo cuento o no? Si os aburro me voy y le pones todo a Antonio. Sí, ahora está. Entonces, imaginaos que llegáis al momento, imaginadnos que alguien se muere y llega y le hacemos estudios fisiológicos de ese cerebro una vez muerto, pero no a los 5 o 10 minutos, sino a la hora, 2 horas. Es que no se había hecho y lo que estaban esperando, pues se demuestra que siguen existiendo grupos neuronales que se están activando. Entonces, como sabían que no lo iban a publicar, porque como digas eso va a ser un escándalo que a los trasplantes, este médico, Sam Parnia, de Nueva York, un hospital donde estuve yo trabajando, del grupo, reunió a científicos de Londres, de Holanda, de América, de todas partes del mundo, y ha hecho el estudio mayor diciendo, un estudio con 100 pacientes, que esos cerebros siguen activos. Los cerebros siguen activos. ¿Qué significa? Que muchas veces después de morirnos, en teoría, no estamos muertos. Esto va a llevar consecuencias tremendas.
Cuando tengáis un familiar recién muerto o alguien decir, seguir hablándolo, por lo menos cuando pasen unas horas, seguir tratándolo, porque probablemente os sigan oyendo. Y esto ya no lo digo yo con el doctor Friki y tal, no, esto lo dicen los científicos o las revistas más importantes de medicina, porque hasta hace poco la muerte era pues lo peor, y aparte el cienticismo positivista es vamos a luchar lo máximo en la vida, que ya de ahí para allá no hay nada. Y entonces eran fotos horribles como estas, ¿no? Sí, horrorosas, ¿no? Pero gracias a estas investigaciones sabemos que probablemente exista otra realidad. O de momento no podemos decir que todo acaba ahí. Entonces, ese cerebro espiritual, ese cerebro sensitivo, ese cerebro, digamos, distinto, o lo dice un radiólogo que está acostumbrado, es, con toda probabilidad, un cerebro que nos va a dar muchas respuestas a muchas preguntas. Y gracias a eso estamos en congresos como este, que nos van a abrir muchas puertas a otra dimensión y probablemente, casi con toda seguridad, a otra realidad, motivo de esperanza y de alegría. He terminado mi primera parte. Nada. Fijaos. Sí, ¿me oyes? ¿Me oís? Fijaos, he terminado, esto claro, como estaba ya a las 2 de la mañana, que me cogí una frase del libro de los muertos. Y me llamó mucha atención porque de alguna manera, después de 4.000 años, el libro de los muertos, de 1.500 antes o 2.000 antes de Cristo, a 2.000 años después, habla de que nuestro cerebro o nuestra alma es única. De alguna manera está diciendo que efectivamente vamos a conectar con nuestros primitivos ancestros y que no se nos abre esa puerta. Pero yo ya más rollo no os puedo contar porque ahora viene, ¿no?, la tertulia o las preguntas. ¿Si os parece que la gente empieza a preguntar? Claro. Con los micros y levantando manos. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién cae en aquel lado? Hay dos por ahí. Ajá, espérate. No. Por favor, levanta la mano que te vean. Ahí. ¿Qué pasa con la conciencia en los casos agudos de Alzheimer? ¿Puede acercar más el micro a la boca? Sí. ¿Qué pasa con la conciencia en los casos muy agudos de Alzheimer, que han perdido todos los recuerdos, todo, no se reconocen? ¿Dónde está esa conciencia? ¿Dónde está esa conciencia? ¿En qué momento? Perdón por responder con otra pregunta. Cuando tienes el cerebro que está bien y tu conciencia en teoría está viva contigo, cuando lo has perdido todo lo que tenías en el cerebro, todos los recuerdos, todo, ¿la conciencia sigue estando igual? ¿Tu conciencia sigue saliendo del cuerpo cuando tú te mueres? ¿O cómo está? Porque ya no tienes recuerdos. No sabemos si los tiene o no, simplemente no está en condición de recuperarlos. Tal vez los tenga todavía en el cerebro, pero no puede recuperarlos porque ha perdido la conexión, o puede que esa conciencia, que esos recuerdos ya no estén en su mente, que estén pues flotando en un lugar indeterminado porque no hace falta un soporte físico para preservarlos, pueden estar en el universo. No lo sabemos. En realidad, lamento decir que tenemos más preguntas que respuestas. Siento no poder responderle. No lo sabemos. Bueno, de alguna manera le he respondido. O sea, nosotros tenemos como antenas, como el cerebro espiritual. Yo hasta hace poco pensaba, si tenemos un cerebro espiritual que está en el lóbulo temporal izquierdo, está todo solucionado, no tiene que haber un más allá, todo está aquí. Pero también tenemos un lóbulo occipital, y voy a aprovechar ¿vale? Un lóbulo occipital que está aquí, ¿vale? Y esto está reproduciendo lo que está. Y también tiene un lóbulo temporal que es para el oído, y yo le digo, ¿me oyes? Y les está alumbrando esta parte. Entonces, a veces el lóbulo temporal tiene que representar algo, de alguna manera, que no sea física allí. Y el tema de la conciencia en Alzheimer, en personas con Alzheimer, es verdad que puede ir disminuyendo, pero es que no sabemos en qué parte de ese cerebro está. Es que igual no está en ese cerebro. Puede ser una antena, y esa antena se nos trastoca, o se nos fastidia, o se nos muere, pero como dice mi colega, no podemos afirmar, pero tampoco obviamente no lo podemos negar, y yo estoy más a favor de la segunda, de que pueda trasladarse, y como él ha dicho muy bien en su charla, a otra dimensión.
No, pero bueno, se habla fuerte. ¿Podría la conciencia estar en una nube, es decir, similar a la informática, es decir, como una especie de cloud, y que el cerebro sea una antena que conecta con esa conciencia? Ese tema es tuyo. Sí. Es una de las teorías. Es una de las teorías y de momento pues todo apunta a esa posibilidad. Igual lo que nosotros pensamos que era un procesador que está dentro de nuestro cerebro y de hecho es en lo que se ha basado la informática, en mal copiar un cerebro humano, pues a lo mejor no está aquí el disco duro, esto es simplemente un receptor emisor que está comunicando con, bueno, pues esa nube. Tal vez, es una de las hipótesis y cada vez con más posibilidades de que sea así. Pero tampoco tenemos una certeza absoluta en este momento, lo siento. Sol también quiere saludar. Desde... Sí. Okay. Desde una perspectiva puramente científica, no religiosa, no emocional, tal vez por lo que se está viendo, se está descubriendo, deberíamos devolver un poco a las costumbres que se han perdido en cuanto a la pérdida de un familiar. Ahora muere un familiar, llamada a la funeraria, 1 hora, bolsa y adiós. O sea, prácticamente estoy pensando que se lo llevan sin haber acabado de morir, con lo cual me parece de verdad triste y aberrante. Deberíamos devolver tal vez un poquito, pero ya digo, desde esa perspectiva científica, a lo de antes, a esos velatorios de 3 días. Ahí estamos de acuerdo, yo creo que todos. Estamos de acuerdo todos. Lo ha dicho él al principio y yo. Pero no solo eso, sino que lo dice la ciencia ahora mismo. O sea, que... y también hay experimentos, lo que pasa es que quizá no han sido tan mediáticamente expuestos, que sabemos que el cerebro, no, esa conciencia o ese ser que se va apagando, sigue funcionando sobre todo lo que es el tacto y el oído. Entonces, tener una persona muerta, entre comillas, simplemente porque deje de funcionar el corazón, no significa que ese cerebro deje de funcionar e incluso algunas partes físicas del cerebro siguen activas. Eso va a cambiar y van a decir cómo eran tan brutos, como que obviamente lo que tú has dicho, ¿no? Que no se respetaban las costumbres antiguas de velar a una persona. Yo lo tengo clarísimo. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una curiosidad con respecto al estudio que se ha hecho de inteligencia artificial, donde se veían las imágenes del osito, sí, del avión y demás. ¿Eso se podría hacer o se ha hecho con animales? ¿Sería algo factible hacerlo? Con animales se ha hecho, y hablamos precisamente de eso, yo he estudiado, se han hecho con el experimento que se ha hecho y ha revolucionado mucho, ha sido con imágenes de los amos o de la gente o sus protectores. Y sí es cierto que su cerebro, actúa de una manera diferente. O sea, no es lo mismo. Imaginaos que soy un perrico, ¿no? Pues no es lo mismo si Antonio es mi protector, ¿vale? O aquí Lola es mi hermana o mi prima. Ellos tienen un concepto muy establecido, muy bien preparado de lo que es las personas y cada persona y su función. Fijaos que los gatos te ven como un gato grande, pero los perros saben que eres de la familia, ellos son de la familia. Eso está estudiado. O sea, todo el tema emocional de los perros, de los gatos, está muy estudiado. El tema de los sueños, yo no he visto ningún artículo de momento. Sol, ¿tienes algo que preguntar? Oye, no, perdona, te iba a preguntar nada más una cosa. Conozco lo que habéis hablado de Sam Parnia y del proyecto AWARE, sí, que fue el proyecto AWARE en el que estuvo también el doctor Gaona, claro, que bajo, ha sí, estado mucho en comunicación con nosotros, y cuando volvió después de esos 2 años de investigación, yo tenía una curiosidad malsana y le pregunté al doctor Gaona, bueno, dime las consecuencias, los resultados de estos 2 años. Y me dice, mira, Sol, yo lo único que te puedo decir es que parece que hemos llegado a la conclusión, lo que habéis dicho, de que la conciencia o de la consciencia es algo independiente del cuerpo físico. Mi pregunta es, si es algo independiente del cuerpo físico, no tiene más remedio que tener una vinculación con él mientras vivimos. ¿Dónde pensáis que puede estar alojada la consciencia para que se pueda luego en el momento de la muerte separar y ir por libre? También te toca a ti esa.
Yo te hago una resonancia y... En estos momentos parece ser que dentro de los centriolos de las neuronas. Dentro de los centriolos. Pero eso luego... Ahí está mientras estamos vivos, respirantes y conscientes, y cuando dejamos de estar vivos, respirantes y conscientes, sale de ahí para volver, si es una experiencia próxima a la muerte, o para no volver y fundirse con el universo. Al que le guste llamarle archivos acásicos por ponerle un nombre, sería otra forma de definirlo. Bien, pero de momento dentro de los centriolos de las neuronas. Buenas. Creo que se cree que existe el cordón de plata, que es lo que une esa conciencia al cuerpo. ¿Podría ser que el cuerpo no muriese hasta que ese cordón no se disuelve? Es que no lo he oído bien. No, repítelo un poquillo. Acerque más el micro. El cordón de plata se cree que es lo que une el cuerpo a esa conciencia. ¿Podría decirse que el cuerpo muere cuando ese cordón se disuelve? Dice el cordón de plata que se supone que nos une. A ver, yo creo que son una de las distintas teorías de la teoría que podría explicar un fenómeno. Es como muchas veces, pues, eso, el libro de los muertos, no sé si lo he leído, o la misma Biblia, o sea, explican fenómenos o sobrenaturales, y este caso, y son explicaciones, son como una especie de parábolas o acercamientos a una cosa que es muy difícil de entender por nosotros. Si yo te digo ahora mismo que yo soy capaz de ver lo que piensa él haciéndole una resonancia, pues hace 30 años pensaríais que era un brujo o una persona, y esto es hace de 5, 6, 8 años. Pero es una explicación bastante acertada, yo la he leído, no he leído mucho, pero me parece bastante una explicación acertada de ese tema. En realidad es una forma de definir la interacción cuántica. Así es. Hola, buenos días. Una pregunta. No sé si cuando una persona inventa se ilumina alguna parte del cerebro. Porque yo estoy pensando que si cuando tienes recuerdos se ilumina una parte y cuando inventas se ilumina otra parte, se podría, por ejemplo, en la gente sospechosa de algún crimen, saber si está mintiendo o no. Acércate un poco más porque yo no lo sé. Sí, ¿tú lo has entendido? No. Si no he entendido mal, está preguntando si se podía utilizar como método criminal de alguna manera, policial, para saber si una persona miente o no, utilizando la tecnología que has dicho. Se ilumina cuando se recuerda una parte del cerebro. Sí, esa me ha caído a mí. A ver, sí es cierto que se está empezando a hacer, que se están haciendo. Lo que pasa es que el mismo cerebro tenemos esa capacidad de autocontrolarnos, que somos capaces de decirle a nuestro lóbulo, no trabajes tanto aquí porque sé que me están viendo. Voy a intentarlo o voy a intentar disimularlo. Si no lo conoce, ese cerebro, esa conciencia, por así decirlo, y es natural, como el caso que hicimos con Aldo, o el caso que podemos hacer con personas que dicen, oye, pues por ejemplo, yo hago resonancia magnética funcional de una niña que tenía ataques de ira impresionantes y es verdad que tenía una lesión en el mismo, donde la he señalado, en el hipocampo, que le afecta mucho en la zona de conexión emocional también, y se ven las cosas, en un 70-80%. Pero de momento yo creo que con inteligencia artificial probablemente eso se llegue. De momento es que estamos jugando, porque cada cerebro nuestro es un mundo. Entonces, cuando yo digo que se afecta a una parte y se afecta a otra, nosotros jugamos incluso nuestro cerebro. Os voy a decir una cosa, no es el mismo cerebro cuando erais jóvenes, cuando la misma forma de ver. Seremos la misma persona, pero nosotros, ¿ves? Nosotros si queremos, yo he encontrado gente vuestra que os conozco de años, que tienen una inteligencia de haber estudiado, de haber visto estas cosas que me superan. Oye, mira, he visto tal artículo, he visto tal cosa, y digo, mira, sabes más que yo, ponte tú aquí y explícamelo, porque es verdad. Entonces, vosotros tenéis, o nosotros, una capacidad de eso que dicen, que tenemos el aprovechado menos el cerebro, un tanto por ciento, de cambiarlo y de convertirte en estudiar 7 u 8 carreras, 3 o 4 idiomas, hasta donde llegamos. Y esto ir profundizando. Entonces, el tema del cerebro, obviamente, en sueños ya se ve, este experimento ya está publicado, y ese tema se están haciendo bastantes experimentos, aunque se ve que el cerebro obviamente cambian. Aquí en el centro, José, intenta acortar porque mucha gente quiere preguntar. Hola. Hola, buenos días.
Gracias, doctores. Una pregunta. ¿El problema tan antiguo de la catalepsia, ese ya se solventó? ¿Podría también explicarse con algo de lo que habéis ido exponiendo? Yo creo que para ti, ¿no? Que tú eres forense, ¿no? No sé. No se ha solventado en absoluto el problema de la tema de la catalepsia. Precisamente por todo lo que ha dicho, sobre todo mi compañero, el doctor Alonso, estamos empezando a entender cómo funciona el cerebro en esos momentos alrededor de la muerte. Los antiguos eran muy prácticos. Por ejemplo, los judíos, aunque enterraban al cadáver porque viven en un sitio desértico y las temperaturas no les permitían tenerlo en la casa 3 días, pero hacían el velatorio en el sepulcro. Porque según habían comprobado, pues hasta pasados 3-4 días esa persona podía resucitar. Y no solo hablamos de catalepsia, hablamos de muchísimas otras cosas. Hoy tenemos tecnología, como nos ha mostrado el doctor Alonso, pero incluso esa tecnología tampoco nos da todas las respuestas y estamos viendo cosas que no entendemos, cosas que ni sospechábamos, porque sin esa tecnología no sabíamos qué estaba pasando. Ahora, la catalepsia como tal sí es detectable y si una persona está en estado cataléptico, con toda esta tecnología es fácil saberlo, pero tenemos otras cosas que estamos empezando a ver ahora, a entender ahora y que no tenemos respuestas. Lo siento, solucionamos unas cositas y nos encontramos con problemas que ni sospechábamos. Pero bueno, la ciencia es así, no tenemos respuesta para todo, ¿qué le vamos a hacer? Sí, buenos días. Yo quisiera hacerle una pregunta. Nos ha comentado que el cerebro de los animales, bueno, sabemos que está más conectado con lo que es la naturaleza, o sea, predicen terremotos, son capaces de salir corriendo y de las emociones, como ha dicho ahora mismo con lo del gato. ¿Puede ser que nosotros hayamos enmascarado o perdido en cierta forma esa capacidad al orientarnos a un cerebro más racional, dejando de lado eso que muchas veces confundíamos con mitos o ese sentimiento de, oye, aquí hay una energía rara, de, no, bueno, esto no lo creemos porque esto es como muy fantasioso, vamos a buscar una explicación lógica y por ello no podamos desarrollar o hayamos ocultado esa parte que los animales sí tienen? Esa es tuya, es de Sí, eso está claro, sí, esa es mía total. Efectivamente, habla de la poda neuronal, del tema de los niños, no hemos hablado, el tema... Pero vamos, está tan claro como que nosotros podemos hacer de nosotros un cerebro más meditativo y esas neuronas no crecen, pero el entrelazamiento, las uniones, sí crecen, sí podemos hacer un cerebro más espiritual y sí podemos, digamos, reconstruir lo que hicimos en la poda. Los niños y los animales son capaces de ver, de intuir, científicamente demostrado, cosas que nosotros quizá, pues en otras épocas o nuestros ancestros eran capaces de hacer. Entonces esa respuesta es un rotundo sí. Hay una clara poda neuronal y hay un conocimiento racional que ha hecho, también nos ha ayudado pues, para avanzar en la ciencia, pero también es verdad que ha dejado muertos en la carretera, por así decirlo. Pero eso está clarísimo. La buena noticia es que sí podemos cambiarlo y hacernos un poco más con la meditación, con la espiritualidad, pues lo que hemos hablado también ayer del hinduismo, el mismo cristianismo ayuda muchísimo. Hola, buenos días. Bueno. Quería dar la enhorabuena primero a los dos, que han sido 2 exposiciones magníficas, informativas. Gracias. Bueno, hemos visto el cerebro de Aldo en la resonancia y pues, hemos visto pues, la peculiaridad que tiene, ¿no? Y ahora quería preguntar, las personas que tengan una enfermedad de la mente, pues obsesiones, por ejemplo el TOC, ¿hay algún sistema que se pueda ver el porqué, la causa, a través de una resonancia o de otra? Por supuesto, está muy estudiado, sí. Existe un circuito, y además te lo pongo así, por ejemplo, de nuevo, ¿vale? O sea, tienes una zona aquí que se llama la amígdala, que es la que elabora, digamos, todo el sistema adrenérgico, y luego el hipocampo, que es el que ha dicho antes. Entonces, se sabe, uno de los estudios, que estas conexiones están muy entrelazadas y están muy aumentadas respecto a una persona normal. Cuando oye ciertas cosas y tal, se activa ese sistema del recuerdo que tiene del sistema límbico al sistema adrenérgico y se pone mucho más nervioso. Y es más, eso reactiva de nuevo, es un cortocircuito positivo. Hay bastantes artículos de eso.
Lo que pasa es que cuando conoces a una persona que tienes una neurosis, ya más o menos sabes cómo tratarla, cómo verla. Pero si se puede hacer resonancia. De hecho, hay algunas resonancias yo hago de eso, funcionales, sí. Vale, gracias. Una más solo, no hay tiempo para más, ¿vale? Sí. Bueno, una y una más, ¿vale? Hola. Antonio, sí. Hola. ¿Hola? Sí. Hola, el buenos jefe días. dice que no, ¿eh? Hola. Podemos seguir hablando después, no se preocupen. Sí, sí. Bueno, ¿aquí? Sí, sí, sí. Bueno, muy interesantes las ponencias, mis felicitaciones. Después de todo lo que he escuchado, hay una pregunta que me surge, y es que me da muchísimo miedo morirme después de todo lo que están contando. Porque no es nada seguro esto de morirse. Y entonces querría hacer dos preguntas. Una, creo que la ha preguntado una compañera por aquí. Hay que darle porque... ¿Qué pasa? Ah, bueno, que entre la cosa de la catalepsia, entre en que se va apagando el cerebro, se nos va apagando el cuerpo poquito a poquito, en que nos entierran más pronto, ¿cuándo es una época, cuándo podemos entender que es seguro que nos puedan enterrar que estamos muertos? ¿Me entiendes? O sea, porque antiguamente, como decían, se esperaban 3 días y entonces te morías. Teresa de Jesús se le recuperó porque tenía una catalepsia y el padre se emperró en que no la enterraban, según cuentan, ¿no? Entonces aquella señora volvió en sí. Hoy te entierran, como decían, llega el de la funeraria, te recoge, te lleva, te prepara, te mete en la cámara, ahí está un día o 10 media, depende de la hora que te has muerto, en un día y media está la cosa despachada. Si resulta que hay neuronas que tardan 72 horas, que son 3 días, en fin, ¿cuándo es seguro morirse? O sea, ¿cuándo estamos seguro muertos? A ver, no sé si me he explicado yo. ¿Cuándo estamos seguros que estamos muertos, que estamos seguros de habernos muerto? Bueno, aquí tienes un forense que te puede explicar aquí, ¿no? Señor forense, por favor, ¿cuándo? Señor forense, yo lo puedo hacer, para mi tranquilidad. ¿Cuándo estaré muerta? De forma rápida se lo puedo decir y espero que nadie se ofenda. Cuando los gusanos se pueden usar de cebo para pescar, estamos ciertos que esa persona ha muerto. Pero bueno, dicho de otra forma menos dramática. Los antiguos eran de todo menos estúpidos. Incluso hasta no hace mucho, los forenses hablaban de que no se podía certificar una muerte hasta que no había signos de muerte cierta. Y no hay mayor signo de muerte cierta que la putrefacción. Eso indica que no hay metabolismo celular, que no hay capacidad de regeneración celular y que no hay capacidad de reproducción celular. Es decir, cuando hay una putrefacción estamos absolutamente seguros, a no ser que tuviera una gangrena ese señor o una sepsis, estamos seguros de que esa persona está muerta. El resto de fenómenos cadavéricos yo los he visto en personas vivas. Así que ni siquiera un forense a veces está del todo seguro. De hecho, lo puedo decir porque ya esa persona no está entre nosotros. Una de los forenses que me enseñaron, una compañera, decía, precisamente por esa duda que ella también tenía, igual que nosotros, que cuando llegaba a la sala de autopsia lo primero que hacía era quitar el corazón. Ya está, ya no se me va a levantar, porque esa duda, ese miedo lo tenemos todos. A mí no me ha pasado, pero hay muchos compañeros que, bueno, han abierto la cámara frigorífica y el señor ha abierto los ojos y dice, ¿dónde estoy? Madre mía. Y ha certificado la muerte el médico y el forense. Así que no está tan claro en muchos casos cuál es el límite entre la vida y la muerte. Y con esto no quiero que tengan ustedes miedo. Así que no hay tiempo para más. El doctor José Alonso, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. El doctor forense está disponible para cualquier duda si anátomo forense. Sé que hay mucha gente que se ha quedado con ganas de preguntar. Ahora tenemos media hora hasta la siguiente conferencia. Primero, para comprar números de las rifas de los libros. Y comprar algún libro, hacer lo que tengáis que hacer en los baños, media hora, hablar con ellos, lo que queráis. Pero volvemos con Sol Blanco Soler y Piedad Cabero. Así que no lo perdáis. Hasta ahora.